¿Cómo están, hermanos cósmicos? ¿Cómo están de todo corazón? Sean ustedes bienvenidos una vez más al canal Conciencia Libre. El día de hoy vamos a entrarnos en el mundo místico del chamanismo porque vamos a tocar el caso Pachita. Para hacer una breve introducción, Pachita es la chamana más famosa de México y sobre todo entró en controversia porque no pudo ser desmentida y fue objeto de estudio para desarrollar, o mejor dicho, fue la inspiración para que el científico Jacobo Grinberg saque su libro con la teoría sintérgica. Claro, es algo bastante, la verdad, inusual que un científico quiera meterse en el mundo místico del chamanismo para poder explicarlo científicamente. Ustedes se darán cuenta que de repente las cosas místicas muchas veces chocan con lo científico, ¿no? Y en esta ocasión vamos a tratar de tocar todo eso, ¿no? Para empezar, ¿qué tal? Vamos a comentar un poco, ¿no? ¿Qué tal ha estado tu semana, Paul? Bueno, esta semana estuvo tranquila, productiva, yo le diría, y sobre todo con ese entusiasmo, ¿no?, de comenzar este caso, porque es un caso muy, muy interesante y que también te deja con ciertos pensamientos, te deja pensando en cómo podría relacionarse realmente, si es que lo místico puede tener una explicación o base científica, como lo plantea Jacobo en su libro. Claro, yo también he tenido una semana bastante tranquila, la verdad, gracias a Dios. El trabajo va bien, la familia también. Y como comentábamos, ¿no? El día de anteayer, creo, ¿no? Sobre el caso Pachita, la verdad. Vamos a darle entonces, para empezar primero, ¿qué es el chamanismo, no? El chamanismo, muchas veces cuando tocan estos temas, a veces lo relacionamos con charlatanes, ¿no? Los que te están vendiendo de repente cebo de culebra en la calle, o los que te hacen limpias. Lo que te hacen limpias, baños de florecimiento. Y muchas veces etiquetamos de maneras negativas a los chamanes, pero los que son realmente chamanes practican muchas cosas, como por ejemplo la meditación también, y practicar curaciones a través de estados alterados de la conciencia, ¿no? Muchos trabajan con plantas ancestrales como la ayahuasca, y con los hongos mágicos, como también lo fue María Sabina, que es una mexicana chamana destacada también, del cual me gustaría también hacer un podcast más adelante. Sí. También me hizo recordar también otro también de México. México, hablando de ese paso, tiene exponentes del chamanismo importantes. También otro que me hiciste recordar es Doña Petra, que actualmente también realiza ese tipo de curaciones. Y ella dice que también puede realizar curaciones de todo tipo, cualquier tipo de enfermedad, y a nivel, o sea, ahora con la facilidad de redes se ha hecho bien conocida. Inclusive le separan turnos desde otros países de Latinoamérica. Claro. Bueno, vámonos al origen, a ver, el nacimiento de Pachita. ¿Algo que nos puedas comentar sobre eso? Bueno, según lo que pude leer, Pachita nació en los años 1900 y fue huérfana. Su niñez fue acogida por un señor afrodescendiente que trabajaba en un circo, el cual realizaba prácticas de curanderismo y lo que es también la hechicería de la corriente, pero del continente africano, que también es conocida hoy en día. Y según cuentan que Pachita ya desde pequeña, tanto sus nietas, tenía esos dones, ¿no? Podía predecir cuándo una persona iba a dejar este mundo, y eso que lo hizo ser peculiar desde entonces. Y el que le acogió, el afrodescendiente Charles, él logró canalizar, ¿no?, como dice, ya sus dones o el talento que tenía para esa conciencia ya de nacimiento, como se puede decir, expandida, esa clarividencia, esas, extrasensoriales que pudo lograr tener. Y fue conocida, y sobre todo
Ella no hizo ningún tipo de publicidad, no era conocida por cobrar dinero por sus curaciones, y lo que le hizo de hacerse una reputación pacífica y confiable alrededor de los años 70. También se menciona que se enlistó como en las guerrillas, que lo que estaba en la revolución de Francisco Villa en esos años. Bastante interesante, la verdad, lo que me comentas sobre su maestro africano, ¿no? Sí. He escuchado bastantes casos, la verdad, de medicinas ancestrales que vienen desde el continente africano. Y incluso hay muchas teorías sobre que la vida en realidad se ha iniciado en el continente africano. Antes de la Pangea. Incluso tenemos varias medicinas, la verdad, que vienen de ahí. Y sobre todo el origen de la brujería, tú lo vas a encontrar en diversos países, ¿no?, de ese continente. Sí. Y para acotar, no sé si has escuchado lo que es el vudú. Claro. Que es claro. como se dice, bueno, yendo al lado negativo, a lo concerniente, lo que conocen como magia negra. El vudú es uno del tipo de, se puede decir, de hechicería o brujería más temida, ¿no? Y, o sea, conocida también como la más poderosa. Claro, como comentábamos en el anterior podcast, todo tiene su lado malo y su lado bueno, no son luz y oscuridad. Pero existen. Claro. ¿Cómo hacía las milagrosas curaciones? Eso es algo bastante interesante, la verdad, porque según lo que yo he investigado, era tan elevado a su frecuencia de vibración de ella, y hay testigos que dicen que ella hacía curaciones con un cuchillo de cocina. Con un cuchillo de cocina bastante burdo, podríamos decirlo, ¿no? Y cortaba, hacía las operaciones con sus propias manos, e incluso materializaba los órganos. Claro. Y colocaba los órganos dentro de las personas y salían totalmente sanas. Y ahora es bastante interesante porque hay científicos que respaldan esto, ¿verdad? Sí, el científico más conocido es Jacobo Grinberg, que él es psicólogo, pero también se especializó en neurociencia, en la neurociencia. Y lo curioso que él le gustaba es porque llegó la fama. La fama de Pachita llegó hasta los oídos de Jacobo, y él se interesó en ir, no tanto con el ego elevado de decir que voy a desmentirlo, pero dijo que de algún otro modo podría descubrir cuál es los hechos, ¿no? Por decir la farsa que puede decir. Pero ese corto viaje que él se pronosticó, según leí, dice, se aplicó por más de un año. Y él descubrió que Pachita, como mencionabas, ella primero te hacía una evaluación, y bien cuánto llegabas, y te decía si es que era una enfermedad o un bloqueo así tanto energético nada más, y era algo sencillo, ella te recomendaba algún tipo de hierbas, así algo sencillo, ¿no? Pero cuando ya ella sentía que necesitabas un órgano, estaba ya en malas condiciones, necesitaba ser reemplazado. Y ahora ella dice, ella decía que ella actuaba como un conducto, ¿no? Porque ella decía que el que le guiaba todo en sus curaciones era el espíritu de Cuauhtémoc, último gobernante del Imperio Azteca, si no me equivoco. Claro. Y a través de ese espíritu daba el conocimiento, ¿no? Como para que acceda a otras realidades y poder reemplazar el órgano. Y inclusive decía que no dejaba ni una cicatriz, ¿no? A pesar de que a veces se manchaban las manos de sangre. Claro, y eso me recuerda bastante a lo que a veces practicamos nosotros de la manifestación. Ella tenía un nivel tan alto de vibración que podía manifestar lo que ella deseaba, ¿no? Y a veces siempre hay gente que quería desmentir todas estas cosas. Decía, ¿no?, que los órganos que está empleando son de animales, es de, no sé de dónde lo estará sacando, pero hicieron las pruebas científicas y todo corroboró que se trataba de órganos humanos realmente. Y sobre lo que mencionas de Jacobo Grinberg, un científico, ¿no?, que no es alguien cerrado, ¿no?, pero también no creía en estas cosas, ¿no? Él fue como a querer desmentir todo esto, ¿no?, darle una explicación científica. Y son las mismas palabras de Jacobo Grinberg que cuando él
conoce a Pachita y ve las materializaciones de los órganos y todos los milagros que hacía, él se quedó sorprendido, que ahí él mismo menciona sus palabras, ¿no? Que desde ese momento él ya no puede decir cuál es el límite de la mente humana. Claro, y ahí es donde Jacobo Greenberg se inspiró, ¿no? O sea, tratando de dar, como dice, el aporte científico de lo que realizaba Pachita. Y él lo que hizo es proponer la teoría sintérgica, porque Jacobo Greenberg era, como dice, un científico brillante, le describían como de mente lúcida, y a sus 47 años ya era ostentante de 50 libros, todos con el método riguroso que su universidad, que él estudió en la Universidad de UNAM, requería, ¿no? Y lo curioso que él proponía que nosotros podemos coexistir en una latiz, o sea, que es como el todo, ¿no? Que nosotros solamente interpretamos la realidad a través de nuestros sentidos. Claro, bastante interesante, la verdad es, si de repente han visto la película Matrix, cuando el protagonista accede al código de la Matrix, puede hacer ya lo que quiere, ¿no? Y en este caso, muy culturalmente hablando, lo de Pachita ya tenía acceso a la Matrix y podía hacer lo que ella deseaba, la verdad. Lo de materializar órganos, que la verdad es bastante increíble, la verdad. Como seres humanos a veces no podemos creerlo, ¿no? Pero hay científicos que lo respaldan. Y ahora, en la relación con la brujería, lo que hablábamos, ¿no? La brujería fue iniciada en Europa y yo creo que mal llamado brujería, porque en realidad las brujas que en Europa aparecieron eran chamanas, solo que como la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con todas las cosas que ellas hacían, las curaciones y milagros también que ellas hacían, lo satanizaron, ¿no? Y lo etiquetaron como brujería, incluso lo llegaron a perseguir. Pero cuando ese conocimiento, así como llegó también la Iglesia Católica en la invasión, también llegó el conocimiento de la chamanería. Y creo que aquí en Sudamérica o en todo el continente americano fue mucho más, porque tenemos acá una gran variedad de plantas ancestrales y que hacen milagrosas curaciones. Y a lo largo de la evolución, pues, del hombre, el hombre ha ido acumulando conocimientos, ¿no? Así, y pasándose el conocimiento de generación en generación, lo cual, cuando hubo un choque de culturas, se fue perdiendo algunas. Tanto la europea, por ejemplo, cuando la europea llegó acá al continente americano, es como que catalogaban al estilo de medicina, por ejemplo, y al estilo de vivir, por ejemplo, de los incas, nosotros somos de Perú, lo catalogaban como salvajes, y le quitaban mérito a todos sus avances que ellos sentían, esa relación de equilibrio que querían tener con la naturaleza. Claro, y eso se ve también reflejado acá en nuestra cultura. Ya se ha ido perdiendo, por ejemplo, aquellas mamitas que curan, ¿no? Con el cuy, que curan pasando el huevo. De repente, también cuando llevábamos el culto a nuestros sapos, ¿no? Metiéndole su coquita, su cañita, sus caramelos. Muchas personas son incrédulas de estas cosas, pero al menos en mi experiencia, lo que yo he visto, sí. Si yo te cuento una experiencia, a ver, cuando yo andaba trabajando en la Unión Leticia, nosotros hicimos ahí lo que es el estadio, ¿no? Las tribunas, y siempre pasaba que cuando estábamos haciendo hueco, ya no la zanja, sacábamos artesanía, ¿no? Ollitas y todas esas cosas, y lo juntábamos en un lado, y pasaba que los trabajadores empezaron a accidentarse. Uno se voló un dedo con el taladro, otro con el pico se hincó en el pie, y así muchas cosas pasaron. Uno se cayó también. ¿Y por qué pasa esto? El maestro era de Lima, no conocía sobre estas cosas, y los pobladores decían ahí: tienes que rendirle un culto al Apu para que te deje trabajar. Y fue, la verdad, la primera vez que yo presencié eso, y fuimos, ¿no? Con nuestra coquita, cañita y caramelos, todo eso, ¿no? Y hicimos un tipo de oración, la verdad, para que nos deje trabajar, porque iba a ser algo para su comunidad. Y fue grande la sorpresa que desde ahí ya no hubo accidentes ya, y nos dejó trabajar y dejamos una bonita obra allá en la Unión Leticia. Como se puede decir, hay personas que creen y otras que lo desmeritan de todas maneras. O sea, dicen: no, esas cosas del demonio son cosas de brujería.
lo ven como malo. Pero yo también creo que hay dos caras, ¿no? Porque hay personas que sí hacen orientada a la maldad. Y también, yo también estoy familiarizado con eso en mi pueblo lo conocíamos como tapadas, que donde guardaban, porque los incas tenían la costumbre de enterrar a sus muertos con ofrendas, ¿no? Ollitas de barro, sus alhajas, tanto de plata o cobre, lo que hacían sus tejedos. Y los abuelos decían que cuando tú haces sin su permiso te puedes soplar el abuelo, te puede agarrar el chacho, que lo decían, ¿no? Y te puedes enfermar. Y eso es malo, ¿no? Por eso antes dice que uno sacarle esta tapa tiene que dar un tipo de pago, retribución. Dar su coca, trago, frutas, y para que te dejen, ¿no?, obtener esas ollitas, algo así. O sea, eso es un conocimiento que nosotros, siendo parte de ese conocimiento de acá, de la sierra, tenemos esa cultura, ¿no?, que viene de nuestros antepasados. Es como que algo natural a nosotros que vemos. Y ahora nuestro punto de vista de conciencia libre ante el caso Pachita, la verdad, yo como un ser humano incrédulo, todavía de repente no estoy en un nivel de creer demasiado, ¿no? Pero me gusta bastante investigar sobre esto porque no es la primera, ¿no? Hay diversos casos de curaciones sobre esto. Si nos vamos de repente mucho más atrás, tenemos a Jesús que hacía milagros, me hace acordar a eso. Sí. Y también yo pienso que Jesús también estaba en un nivel de conciencia tan elevado que podía materializar milagros, ¿no? Y si nosotros de repente tuviéramos ese nivel de despertar, también podríamos hacer esas cosas, pero también, como decimos, hay una oscuridad y hay una luz, también se usa para el mal en algunos casos, ¿verdad? Hay también una opinión que yo, o sea, también comparto, que dice que toda la estructura ya de la sociedad es como que nos han empujado al consumismo y nos han hecho que nosotros dejemos ciertos dones con que hemos nacido. Sobre todo es importante, yo siempre resalto que la glándula pineal de la mayoría de nosotros está calcificada, porque la glándula pineal segrega lo que es conocido como el DMT. Es una sustancia que también se encuentra externamente en la ayahuasca, estuve leyendo, y eso te hace acceder a estados alterados de la conciencia, porque la conciencia es energía, y la energía gobierna sobre la materia, no es al revés, ¿no? Nosotros, pero tanto como la educación nos hemos ido cerrando eso, y es como que nosotros no queremos nada que no sea físicamente tangible. O sea, es como si no lo veo, no lo creo. Si es que no lo toco, no existe. Algo así, como que se ha cerrado. Y poco a poco se va perdiendo, ¿no? Esa sería mi opinión de mí. Sí, es cierto, la verdad. A través de los años, cuando éramos niños, teníamos, yo creo que un nivel de conciencia más elevado, porque teníamos fantasías. Pero a través de todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo cuando crecemos, eso se va perdiendo. Al menos, ¿no? Cuando ya empiezas a tomar el camino de la espiritualidad, el camino del despertar de la conciencia, poco a poco te das dando cuenta de esas cosas. Y como dices que está calcificado, ¿verdad?, la glándula pineal, es bastante difícil ya tratar de... Es una disciplina. Ajá. Y sí, sobre todo también los monjes tibetanos, ellos dicen que la iluminación puede llegarte de un momento a otro, o también puede tardarte 50, 40 años, ¿no? O sea, nadie tiene una fórmula específicamente, por más que haya habido experiencias científicas, que te diga cuál es el camino específico para que tú despiertes esa conciencia, esa supraconciencia que se puede decir, ¿no? Y eso yo pienso que es ya fundirse con el todo. Uh-huh. Es prácticamente simple, porque tú cuando despiertas la conciencia ya no te sientes como un individuo ya, sino te sientes como un parte de todo. Y tiene mucha lógica, porque cuando tú eres parte de todo, por ejemplo, parte de todo el mundo, parte de toda la Matrix o de la latiz, como decía Jacobo Grinberg, prácticamente, si te pongo un ejemplo, ¿no? Esta mesa es parte de ti, tú podrías hacer que esta mesa se mueva, porque ya es parte de ti, porque tú ya has despertado. Claro. Y eso es lo que han hecho los grandes maestros, ¿no?, iluminados, y los grandes maestros curanderos, que yo considero que también son grandes maestros iluminados. Y bueno, yo también te haría una pregunta de ¿qué opinas tú? ¿Crees que se nace con ese don o se puede ir adquiriendo? Eso también yo pienso que sí nacemos con ese don, pero poco a poco lo vamos perdiendo. Pero en el momento que tú decides nuevamente retomar, tienes que recuperarlo de alguna u otra manera. Porque te has dado cuenta que cuando tú piensas en algo, así sea negativo o positivo,
siempre te termina pasando. Y es por eso que es preferible pensar en cosas buenas, ¿no? No darle, por ejemplo, a veces pasamos cosas y pensamos que estamos enfermos, así. Si tú te sugestionas a eso, la mente solamente da una orden y se cumple a las finales. Claro, eso sería como entrando ya en lo que es el tema de ley de atracción, manifestaciones. Ajá. Sí, es un tema también muy interesante, ¿no? Y mi opinión sobre todo, ¿qué pensarías? Bueno, yo daré mi opinión de qué es lo que sucedió con Jacobo Grinberg, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, la teoría a veces, hay otros que lo dicen teorías por llamar vistas o por generar polémica. Dice que no, el gobierno lo silenció porque estaba descubriendo cosas que no les convenía. Y otros dicen no, se fundió totalmente con el universo y accedió a otra realidad. ¿Y cuál sería de ti, por ejemplo, tu opinión? ¿Qué crees que pasó con Jacobo Grinberg? ¿O él decidió alejarse? Yo lo que pienso es que es eso también lo que dices tú de fundirse con la misma latiz. Lo mismo que le pasó a muchos desde el principio. Retomémonos a Enoc, que dice el versículo de la Biblia que Enoc se fue con Dios, ¿no? Desapareció. Moisés también al igual se fue en cuerpo y alma. Tenemos después a Jesucristo. Claro. Y yo pienso que todos esos maestros han llegado a ese nivel de iluminación donde se han permitido ya fundirse con la latiz, ser parte del todo. Porque incluso, si no me equivoco, si es el hermano, creo, de Jacobo Grinberg, hablaba con él como si estuviera presente y le pedía, era como de repente pedirle una oración, ¿no? Que le ayude con la enfermedad, con un tumor de su hijo. Y sí pasó, que sí se hizo ese milagro, y por eso que yo pienso que sí, él estaba en ese momento en otra dimensión, ¿no? Donde a todos procuramos llegar cuando morimos, pero si es que tú despiertas, puedes llegar incluso en cuerpo y alma. Eso es cierto, también como usted mencionas. Y hay otra también curiosidad que ya para cerrar el tema, ¿no? Siempre hay esa discordancia con lo que es la religión y la brujería, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar hoy en día, si es que nosotros creemos en Dios o somos creyentes o perteneces a una iglesia, te dice, es como que te limita, ¿no? Ya no puedes hablar de brujería, es como que son cosas del diablo, te dicen, no creas en eso. Otros dicen, no, me pueden hacer daño con brujería. No, pues mientras no creas, Dios te va a proteger, dicen, ¿no? Y yo pienso que también es una cuestión de perspectiva. O sea, a veces las cosas se catalogan de cierto aspecto como para darle ese misticismo, pero en el fondo, obviamente que el universo es uno solo y hay una explicación para todos esos sucesos. Y tanto tal vez más adelante, con los años posteriores, mientras avance la ciencia, va a lograr descifrar, ¿no? esa relación que existe entre la ciencia, cómo se puede acceder a casos que se parecen sobrehumanos, ¿no? Con personas que talentos ocultos, como dice, puede ser telequinesis, mover cosas con la mano, curarte solamente con ponerte las manos en el cuerpo, verte los ojos, leerte la coca, el futuro. O sea, hay infinidad de cosas, ¿no? Que nos atribuimos. Claro, infinidad de talentos con los que nacemos, la verdad, y a través del tiempo lo vamos perdiendo por estar enganchado al sistema. La verdad, el sistema lo que quiere es mantenerte dormido, no quiere que despiertes esas habilidades. A mí lo que me gusta, y en mi caso, la verdad, aunque me consideren loco, la verdad he estado practicando lo que se llama la aeroquinesis. La aeroquinesis es en un estado de meditación, tratar de fundirte con todo lo que son vegetales, las plantas, y en un momento tratas de darle un movimiento, ¿no? En los árboles, así. A veces pensaba al principio que era imaginación, pero yo siento que cuando tú conectas realmente y cuando entras a estados alterados de conciencia, ya sea a través de una ayuda con una sustancia o de repente con meditación también, se puede lograr todo en realidad. Sí, como el más común es, ¿no? El telequinesis, poderes psíquicos. Y que también hace referencias como... Hay otro caso que es primado negativo. Dice que nos dicen la realidad, pero en películas. O sea, nos dan indicios de cómo es la verdad, pero así en películas. Así como lo de los Simpsons, que los Simpsons lo hicieron otra vez. Sí, eso también
Y pasa también en Y hay tu vida. películas, por ejemplo, o asimilamos lo que usted menciona, por ejemplo, le sacó a relucir lo que es la película Matrix, ¿no? Que habla de un Claro. estado donde está todo es mental y lo otro es donde está el físico, ¿no? También lo de Terminator, podríamos decirlo, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial las cosas que se están viendo. Ujú. Pero eso ya lo dejaríamos ya para Para otro otro capítulo. Creo que el día de hoy hemos concluido con lo que es el caso Pachita y todo lo que se relaciona en realidad a las curaciones en lo que es estados totalmente alterados de la conciencia. Yo les invitaría a todos los que nos están siguiendo ya en este canal, a los seguidores y suscriptores, que nos recomienden qué temas quisieran que toquemos, ¿no? Para estar formando nosotros una comunidad. Vamos a seguir subiendo este contenido por aquí. También algunos shorts vamos a estar subiendo. ¿Algunas palabras que quieres decir ya para despedirnos? Claro, también sobre todo es como que nosotros tenemos la intención de formar una comunidad y también, ¿no? Como recalcarte en que nos envíen sus opiniones, tanto para mejorar, tanto para tomar temas, para nosotros hacernos, ¿no? El trabajo de estudiarlo y dar nuestras opiniones, porque es un tema que como que fluye, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros podríamos abarcar horas hablando de ese tema, Claro. pero tenemos que sintetizarlo y hacerlo ameno, ¿no? Llegar a ustedes y la idea es formar una comunidad, ¿no? Como dice, ir al despertar, que es un camino muy arduo y que nosotros también estamos en ese trayecto. Claro que sí. Y también muy pronto, la verdad, nos gustaría hacer ya transmisiones en vivo para interactuar con todos ustedes. Eso ha sido todo por hoy día, hermanos cósmicos. Muchas gracias. Si estás viendo por primera vez este canal, te invito a suscribirte, activar la campanita, dejarnos un comentario y, bueno, alguna opinión, ¿no? Te mandamos saludos desde todas las dimensiones. Recuerda la frase: quien mira hacia afuera siempre sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y despierta tu amigo. Nos vemos, compañero cósmico. Nos vemos.